6 de la tarde, 28 minutos. Mucha atención. Acaba de fallecer el expresidente peruano Alberto Fujimori después de una larga enfermedad de cáncer. Acaba de morir, lo acaba de confirmar su familia y sus más cercanos colaboradores. Silvia Patiño. Lo está confirmando su hija Keiko Fujimori, también política, Jorge Alfredo, quien, entre otras cosas, ha sido candidata a la presidencia de Perú. Pues lo que dice es: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor y hace un pedido especial a nombre de todos sus hijos, de Keiko, de Hiro, de Sashi y de Kenji Fujimori. Lucas. Sí, señora Silvia, más temprano esta tarde, su médico personal y el congresista Alejandro Aguinaga ya había dicho que el expresidente estaba luchando por su vida y ahora lo confirma su hija que ha muerto. Recordemos, Silvia, que Alberto Fujimori tenía 86 años y había salido de la cárcel en diciembre pasado después de que se le restituyera un indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Alberto Kenia Fujimori, Silvia, conocido como el chino por sus rasgos orientales, había nacido en Lima el 26 de julio de 1938 con sus dos padres, quienes habían nacido en Kumamoto, en Japón, y habían migrado a Perú en 1934 buscando mejores condiciones de vida. Jorge Fujimori es sin duda la figura más controversial de las últimas décadas en la política peruana, sí, y dividió por años al país entre quienes lo alaban y lo ven como un héroe, considerando que salvó a Perú del terrorismo y del colapso económico, y por el otro está quienes lo ven como un dictador que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones. Se confirma entonces el fallecimiento. Había tenido varios percances de salud en los últimos meses, Jorge, después de abandonar la cárcel, como le decía, en el mes de diciembre. Reveló que tenía un tumor maligno en la lengua en el mes de mayo. En el mes de julio también se había caído y había sido operado de la cadera después de estar varios meses en cuidados intensivos, y es hoy finalmente, tras varios meses de estar luchando contra el cáncer, que confirma la muerte de su hija Keiko Fujimori. Ahí está un hombre, Alberto Fujimori, en 91, que marcó una época tanto en Perú como en Latinoamérica, de lo que se vino después con un juicio y todo lo que pasó después con Fujimori, con su hija, con la posibilidad en Perú de algún futuro diferente a lo que marcó Fujimori. Un hombre, como dice Lucas, don Álvaro Forero y don Pedro Viveros, que marcó una etapa para algunos muy buena y para otros muy crítica. ¿Qué significó Fujimori para el Perú y para Latinoamérica, don Álvaro? Pues sin duda fue un hombre muy importante, pero yo llevo muchos años insistiendo, una tesis un poco solitaria, pero la voy a plantear, que es que Fujimori fue nada más ni nada menos que el fundador del neopopulismo de derecha moderno. Ahí empezó todo. Eso que estamos viendo en Europa, de Trump, el que se inventó eso en la época moderna fue Fujimori. El populismo del hombre antipartidos, populachero, que utilizaba la autoridad y el combate al terrorismo como su principal herramienta de comunicación con los ciudadanos. El problema es que Fujimori terminó siendo autoritario. Diseñó un escenario de populismo perfecto donde tenía una popularidad impresionante y tenía resultados, pero luego terminó cerrando el Congreso, cometiendo unos excesos de terrorismo, por eso terminó de autoritarismo, por eso terminó en la cárcel por la muerte de ciudadanos peruanos y de gran corrupción con el caso Montesinos. Pero es muy interesante porque, repito, creó el modelo del populista de derecha, que en América Latina prácticamente no existía. Habíamos tenido el populismo de izquierda, pero Fujimori arrancó una etapa muy importante en la zona andina. Después de él vino Chávez, que también cambió la constitución y se quedó. Después llegó Uribe a Colombia, que cambió la constitución y se quedó 2 periodos. Después llegó Evo Morales en Bolivia, se quedó 3 periodos, y luego Rafael Correa en Ecuador. El que empezó ese dominó de populismo autoritario en América Latina fue Fujimori.
¿Qué significó, don Pedro Viveros, Fujimori, Alberto Fujimori, para Latinoamérica, para el Perú, para esa época de los años 90 en el mundo? Jorge, partió la política en Perú y en América Latina. Fue una persona que con un movimiento político totalmente desconocido, era un profesor, era rector de una universidad en Perú, creó un partido que se llamó Cambio 90, llamaba sí. Cambio 90, y una de las cosas que en mi opinión puede sonar jocosa, pero que se dio como una gran ventaja, fue que le ganó en política a Mario Vargas Llosa, y no lo perdimos como escritor, no lo perdimos en la política a Mario Vargas Llosa, quien lo derrotó Alberto Fujimori, pero además fue una persona que derrotó el Sendero Luminoso, un grupo que amenazó mucho a Perú, derrotó a Abimael Guzmán, que era el líder de ese grupo político, de ese grupo guerrillero y de ese grupo sublevado en armas, pero también por otro lado lo oscuro de Alberto Fujimori, que fue el final de su vida, donde fue, digamos, la representación de lo que no es democrático y de lo que no debe ser en la política por el autoritarismo y lo oscuro que representó para él un régimen que, si bien era el presidente, detrás de él había un señor que se llamaba Vladimiro Montesinos, que fue una persona muy oscura en la política latinoamericana, Jorge Alfredo. Entonces creo que fue una persona llena de contradicciones y muere siendo la representación de lo que no es la democracia, Jorge Alfredo. A pesar de la avanzada edad, en la reciente operación de cadera, como nos contaba Lucas San Pedro, Alberto Fujimori había expresado su decisión de postularse nuevamente a la presidencia de Perú. A él le gustó el poder. En julio de este mes, justo antes de su caída, había dicho su hija Keiko, Jorge, a través de un trino, mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Diciembre de 2023, como comentamos, salió de la cárcel de Lima, en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. ¿Se acuerda que hasta Laura Bozzo resultó salpicada con todo el tema de Vladimiro Montesinos? Claro, y pagó además... amante de Montesinos. La vincularon sentimentalmente con Montesinos. Claro. El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció a los 86 años de edad. Noticia en desarrollo aquí en Blue Radio.